Vamos a hacer la primera ejercicio, que era justamente crear una lista, por ejemplo, de los empleados que ganen más de 7,000, de 70,000, perdón, usando una list comprehension. Muy bien, ¿no? Entonces únicamente estoy agregando, como filtrando los elementos que están dentro de mi diccionario, aquellos que ganen más de 70,000, su salario sea más de 70,000, los agrego a mi diccionario tal cual, ¿no? Como lo estoy haciendo aquí, ¿no? Y veamos que nos dice empleados con salarios superiores a 70,000 y me aparece una lista de diccionarios. El primero es Ana y veamos que gana 75,000, ¿no? Entonces, en efecto, está correcto. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de este ejercicio? Es la siguiente. En general va a ser un ejercicio que tiene varios como subejercicios, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice este párrafo. Supongamos que tienes una lista de empleados con la información de su nombre, salario y departamento. Quieres realizar varias tareas, como por ejemplo calcular el salario promedio por departamento, encontrar los empleados con salario más alto en cada departamento y, por ejemplo, crear una lista de empleados que ganen más de cierta cantidad en determinado tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Si notamos, en principio hay, por un lado, tenemos como una estructura de la información de nuestros empleados, ¿no? Donde cada empleado, decíamos, tenía un nombre, un salario y un departamento. Y lo que nosotros queremos hacer, pues en general son tres subtareas, ¿no? Cada una es distinta. Como por ejemplo decíamos, una lista de los empleados que ganen con más de cierta cantidad en determinado momento, ¿no? Entonces vamos a iniciar por ese ejercicio, pero en principio lo que tenemos que tener es la información de nuestros empleados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo podemos hacer por medio de una lista que contenga diccionarios y en donde cada diccionario tenga la información de los tres datos que ya dijimos que tiene que tener un empleado. Entonces vamos a empezar por eso, que es nuestro paso uno, obtener datos. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear una lista que se llame empleados, justamente en donde vamos a registrar la información de todos nuestros empleados. Entonces la definimos así. Y donde cada elemento de esta lista va a ser un diccionario que tenga varias cosas, ¿no? Por ejemplo, como valor clave un nombre y justamente aquí adelante tenga el nombre, por ejemplo, de, vamos a ponerlo entre comillas simples, tenga el nombre, por ejemplo, de Juan, por decir algo, ¿no? Ponemos Juan, listo. Como segundo elemento decíamos que necesitamos un salario, entonces vamos a poner aquí salario y como valor asociado, digamos, por ejemplo, un número entero, tal vez, por ejemplo, 50,000, ¿no? Y finalmente un departamento, que sea tal vez, por ejemplo, el departamento de ventas, ¿no? Por decir algo. Entonces, cada uno de estos va a ser la información de un empleado tal cual, ¿no? Tenemos un nombre, un salario y el departamento al que pertenece. Y así como estos, podemos nosotros tener muchísimos más, ¿no? Aquí ya tengo un par de diccionarios ya creados para no tardarme tanto en hacer esto y para tener elementos con los cuales nosotros podamos trabajar, ¿no? Pero veamos que la estructura es la misma. Tenemos un nombre, tenemos los nombres como valor asociado, salarios y departamentos. Tenemos ventas, marketing y contabilidad, ¿no? Entonces, podemos tener una lista más grande, pero por ahora esta nos sirve para los ejercicios que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, es una lista con diccionarios con información de cada empleado en un diccionario, ¿no? Entonces, tenemos esto. Muy bien. Vamos a hacer la primera ejercicio, que era justamente crear una lista, por ejemplo, de los empleados que ganen más de 7,000, de 70,000, perdón, usando una list comprehension. Entonces, únicamente vamos a crear una lista que contenga los empleados que ganen más de 7,000, que su salario sea más de 7,000, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer con una list comprehension. Es muy sencillo y muy fácil y vamos que lo vamos a resolver en un solo renglón. Entonces, vamos a poner una lista que se llame empleados con salarios altos, ¿no? Ese va a ser mi lista. Le pongo un nombre muy largo para que sea descriptivo lo que estoy haciendo en esa lista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en principio, veamos que toda esa información la vamos a obtener de aquí arriba, ¿no? De esta lista en general, ¿no? Entonces, eso vamos a iniciar con nuestro ciclo for, ¿no? Vamos a empezar por esa parte porque en general es más fácil entenderlo desde ahí, ¿no? Entonces, vamos a definir un iterador que sea un empleado, así le vamos a poner como nombre,
y lo vamos a estar recorriendo en nuestra lista de empleados, que es la que creamos arriba, ¿no? Entonces ponemos empleados. Muy bien, ¿no? Entonces, hasta ahorita lo que estamos haciendo es recorrer nuestra lista donde, donde en cada iteración este empleado va a valer un diccionario, ¿no? Tal cual, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Luego, le vamos a aplicar una condición a esta parte, ¿no? Porque nosotros no queremos meter todos los empleados en general, sino aquellos que ganen más de 7,000 pesos, ¿no? O 70,000 pesos, o lo que sea, ¿no? 70,000 dólares. Entonces vamos aquí a agregarle una condición que sea if, y la condición que nosotros vamos a agregar es con respecto a su salario. Pero recordemos que estamos en un diccionario, ¿no? Entonces este empleado es tal cual un diccionario. Y para acceder a su salario, entonces tenemos que usar esa llave, ¿no? Que se llama salario. Entonces ponemos aquí empleado y empleado, la llave salario, y que queremos que sea mayor a 70,000, ¿no? Entonces ponemos eso, mayor. Muy bien, ¿no? Entonces hacemos eso. Decimos que si su salario de cada uno de los empleados es mayor a 70,000, entonces vamos a hacer algo, ¿no? Y ese algo es la expresión de al inicio. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión? Pues únicamente vamos a agregar ese empleado a nuestra lista. Entonces, directamente aquí pongo el iterador empleado. Muy bien, ¿no? Entonces únicamente estoy agregando, como filtrando los elementos que están dentro de mi diccionario, aquellos que ganen más de 70,000, su salario sea más de 70,000, los agrego a mi diccionario tal cual, ¿no? Como lo estoy haciendo aquí, ¿no? Y al final, por ejemplo, podemos agregar ese elemento para imprimirlo, ¿no? Aquí ponemos un mensaje para poner esa lista, ponemos un print y decimos el mensaje, vamos a copiarlo directamente aquí. Vamos a copiar esto, dice, empleados con salarios superiores a 70,000, y aquí le pongo empleados con salarios, aquí me equivoqué, te cambié el nombre, era salarios altos. Muy bien, ¿no? Entonces únicamente estoy imprimiendo esa lista al final. Vamos a ver que en efecto está resultando como yo quería. Ampliamos y veamos que nos dice empleados con salarios superiores a 70,000, y me aparece una lista de diccionarios. El primero es Ana y veamos que gana 75,000, ¿no? Entonces, en efecto, está correcto. Después, Luis tiene un salario de 80,000, entonces también me lo está filtrando bien. Y por último, Sofía tiene un salario de 72,000. Entonces, en efecto, me los está filtrando como yo quería. Veamos que todo ese ejercicio lo resolví en una sola línea de código, ¿no? Ya no tengo que poner una estructura for, ni un condicional, ni nada por el estilo, sino que en una línea de código estoy filtrando lo que yo quería. Perfecto. Vamos a hacer un segundo ejercicio, un segundo subejercicio. Y dice esto, encontrar a los empleados con salario más alto en cada departamento usando un decomprehension o una comprensión de diccionario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es aquí formar un diccionario donde el valor, la clave de cada uno de los elementos va a ser el departamento, ¿no? Por ejemplo, marketing, contabilidad y ventas. Y como valor asociado, queremos mm, mm, el salario máximo de ese departamento. Entonces, al final va a ser un número, ¿no? Entonces, vamos a poner como en este diccionario va a ser la estructura como, por ejemplo, ventas y un número, contabilidad y un número, donde ese número va a representar el salario más alto que tiene un empleado dentro de ese departamento, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer por medio de un diccionario, de una comprensión de diccionario. Entonces, vamos a empezar nombrando nuestro diccionario, que se llame, por ejemplo, vamos a ponerle salario departamento como nombre a mi diccionario, lo definimos entre llaves y vamos a empezar por el ciclo for, ¿no? Entonces vamos a empezar poniendo aquí un for y un iterador que sea mi departamento. Y esto lo voy a estar recorriendo en una colección, tener los nombres de mis departamentos. Entonces eso es lo que quiero lograr en este for, ¿no? Entonces por eso es que le pongo como iterador departamento, y luego quiero poner aquí esa colección de lo que yo hablo, ¿no? Meter como en una sola colección a todos mis elementos, pero no como elementos repetidos, sino más bien como elementos únicos, ¿no? Entonces, en el fondo ya más o menos vamos intuyendo por dónde va este asunto, y es que nosotros queremos utilizar un conjunto para eliminar las repeticiones que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, cada una de estas departamentos yo quiero meterlos como en una especie de lista y al final transformarlos en conjunto para tener los elementos únicos, que es ventas, marketing y contabilidad.
Vamos a hacerlo aquí para ver si queda más claro. Y es esto, poner un conjunto. Vamos a definirlo a partir de la clave empleado que yo tengo en mis diccionarios, cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a hacer esta parte. Entonces ponemos aquí. Muy bien, listo, ya lo tengo formado, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que hice, porque lo que está pasando es que en principio yo no puedo acceder a mi lista de departamentos porque estoy hablando de diccionarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Armar mi lista que solo contenga como estos elementos: ventas, 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 marketing, marketing, marketing. Y una vez que ya tengo mi lista armados con esos departamentos, ahora sí quiero transformarlo a un conjunto, ¿no? Para que me elimine todas las repeticiones que están dentro de esa lista. Entonces, por eso es que aquí estoy poniendo en principio un conjunto, ¿no? Para que toda esa lista que tiene los puros nombres, ventas, marketing y contabilidad, le borre esas repeticiones y me los deje como elementos únicos. Pero adentro de esto estoy poniendo una list comprehension, ¿no? Por eso es que tenemos la estructura aquí como con un ciclo for y demás, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues en este caso estoy recorriendo todos los diccionarios que están dentro de mi lista de empleados. Y luego lo que estoy metiendo dentro de esa lista es el puro departamento, el nombre del puro departamento, ¿no? Ventas, contabilidad, marketing y ya, ¿no? Entonces tenemos esos tres departamentos. Entonces lo que estoy poniendo aquí adentro es una list comprehension en el fondo, que esta list comprehension no tiene otra cosa más que los puros nombres de los departamentos que estoy teniendo aquí, ¿no? Y luego al final con este conjunto lo que estoy haciendo es eliminar las repeticiones. Entonces en este conjunto lo que tengo es ventas, marketing y contabilidad. Eso es el contenido de este conjunto y que lo estoy iterando por medio de este otro iterador que yo definí como nombre departamento. Lo que nosotros queremos es un diccionario y de hecho, por ejemplo, lo voy a poner aquí abajo, ¿no? Lo que queremos que nos imprima al final nuestra terminal es un diccionario que por un lado las claves sean el nombre de los departamentos que yo tengo aquí, ¿no? Por ejemplo, quiero que me parezca ventas. Y como valor asociado, el salario máximo que tenga algún empleado de ese departamento. Por ejemplo, en ventas el que tiene el salario máximo es María, ¿no? Entonces, en este caso, yo quiero que me imprima el puro salario, en este caso 60,000, ¿no? Entonces, pongo aquí 60,000. Muy bien, ¿no? Y luego, como segundo elemento, quiero el siguiente departamento que es marketing. Y como valor asociado a este departamento, quiero el salario máximo o el más grande, ¿no? Que en este caso es 80,000. Entonces pongo aquí el 80,000. Esta es la estructura que yo quiero, ¿no? Y lo mismo pasa con contabilidad. Ya lo vamos a poner para no tardarnos tanto, pero esta es la estructura que yo quiero, donde este número representa el salario máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero tener como valor clave el departamento único, ¿no? En este caso, ventas, marketing y demás, ¿no? Entonces, por eso es que aquí en el ciclo for yo quiero iterar, que mi iterador valga cada uno de los departamentos, ventas, marketing y demás, ¿no? Pero decíamos que nosotros no podemos iterar tal cual sobre los departamentos, porque en principio tenemos varios diccionarios y están muy repetidos, ¿no? Tenemos ventas, 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 marketing, y si nuestra lista se hace más grandes y con más departamentos, pues esto se vuelve imposible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nosotros podamos iterar nuestro departamento sobre una lista o sobre una colección, lo que sea, que tenga los tres elementos, o en este caso, los elementos de todos nuestros departamentos. Es decir, yo quisiera iterar ese departamento en una lista que solo tuviera, por ejemplo, ventas, que tuviera marketing y contabilidad. ¿Para qué quiero esto? Para que a la hora de que nosotros formemos nuestro diccionario tenga las puras ventas, el puro marketing y ya, ¿no? Y ahorita nos preocupamos por cómo vamos a poner este número, pero lo que ahora quiero es formar las claves. Por eso es que estoy haciendo este conjunto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a armar este conjunto para tener esa lista que yo acabo de decir, donde solo tenga ventas, contabilidad y marketing por medio de un conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a meter en ese conjunto? Pues prácticamente lo que quiero meter en ese conjunto es los puros nombres de todos los diccionarios que tengo. No importa que sean repetidos, quiero meterlos todos, ¿no? Entonces quiero meter esta última columna en una especie de lista, ¿no?
¿Para qué? Para que a la hora de aplicarle el conjunto, sabemos que la propiedad de conjuntos es que no admite repeticiones, ¿no? Entonces me deje los puros elementos únicos, que en este caso van a ser ventas, marketing y contabilidad. Eso es lo que quiero en este conjunto set. Perfecto, ¿no? Pero para armar esa lista, yo tampoco puedo acceder a los elementos tal cual, ¿no? Sino que tengo que armar una sublista que también la vamos a armar a partir de una list comprehension. Entonces, en el fondo, lo que yo estoy metiendo aquí dentro de este conjunto set va a ser una list comprehension. Y vamos a ver cómo la formamos. Lo que vamos a recorrer aquí es cada uno de los elementos que está en mi lista empleados, que al final de cuentas va a ser un diccionario, ¿no? Y lo que yo hago es, en ese diccionario quiero acceder a la clave departamento o al valor asociado que está en la clave departamento, ¿no? Eso es lo que estoy poniendo como expresión aquí en esta list comprehension. Y en el fondo, eso me va a devolver lo que yo quiero, ¿no? Mi lista que tenga ventas, 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 marketing, marketing, marketing y contabilidad repetido 3 veces. Le aplico el conjunto, como no admite repeticiones, me deja los elementos únicos que únicamente van a ser ventas, marketing y contabilidad, una vez cada uno de ellos, y después con el ciclo for itero cada una de esas partes, ¿no? Que van a ser los tres departamentos, pero ya como elementos únicos, ya sin repeticiones. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en este bucle for, ¿no? Perfecto, ¿no? Por eso es que estoy haciendo como dos iteraciones. En principio aquí lo que estoy haciendo es una list comprehension para convertirla en un conjunto, pero justamente para eso, para eliminar las repeticiones que yo llegue a tener aquí, ¿no? Esto lo podemos hacer así porque justamente si nosotros agrandamos esta lista con más departamentos, con más empleados en cada uno de ellos, nos va a seguir funcionando igual, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros la transformamos así, para que sin importar cuántos empleados tengamos en cada departamento, sin importar cuántos departamentos agreguemos, siga funcionando exactamente igual. Por eso es que lo hacemos de esta forma, ¿no? Entonces, una vez que hacemos eso, lo siguiente es, ahora sí, nosotros no vamos a necesitar ninguna condición, entonces vamos a dejar esa parte de lado sin agregarle un condicional. Vamos a enfocarnos ahora sí en la expresión que nosotros vamos a poner aquí adentro de nuestro diccionario. Entonces, en principio, ¿qué es lo que nosotros queremos? Pues una vez que ya tenemos ese iterador que sabemos que es único, directamente aquí ponemos departamento como valor clave, ¿no? Y como valor asociado, aquí viene la parte interesante, es que nosotros queremos ahora obtener el máximo valor de la clave salario, pero para cada departamento, ¿no? Entonces, en este caso yo quiero el máximo salario, pero de ventas. Después el máximo salario, pero de marketing. Como queremos hacer una agrupación de 3 en 3, ¿no? Bueno, en este caso porque son 3 empleados por cada departamento, ¿no? Pero si fueran más, pues de los que sean por cada departamento que yo quiera, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en principio, mm, 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 vamos a hacer esa agrupación, pero la vamos a hacer por medio de un list comprehension. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en el fondo? Quiero agrupar dependiendo el departamento que esté trabajando. Por ejemplo, ventas lo quiero como en un solo grupo y una vez que lo tenga en ese solo grupo, me voy a enfocar en la clave salario. Y una vez que tenga esos datos metidos en una lista, ahora sí, voy a obtener el máximo. Entonces, vamos a hacer como esa parte. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, vamos a armar en principio la lista que contenga los salarios, pero por cada departamento. La vamos a hacer aquí por debajo para que no nos confundamos, pero en esencia es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí vamos a tener una list comprehension que sea lo siguiente. Para cada empleado de mi lista de empleados, que en el fondo sabemos que esto se trata de un diccionario, la condición es que si tienen el mismo departamento, entonces los voy a agregar a una misma lista, ¿no? Entonces pongo aquí if empleado, accedo a la clave departamento y esto llega a ser igual a departamento, voy a aplicarle algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy tomando cada uno de los diccionarios que tengo en esta lista de empleados y les aplico una condición en la que digo si el departamento coincide con, por ejemplo, en cada iteración de la que yo estoy tomando aquí. Entonces, vamos a ver, aquí puede parecer un poco más confuso, pero en realidad no lo es tanto, ¿no? Entonces, en cada iteración tomamos un departamento, ¿no? Que ya sabemos que son únicos. Entonces, por ejemplo, tomamos en la primera iteración ventas. Entonces, esta variable va a ser la misma que tenemos acá y va a ser ventas. Entonces, en el momento en el que alguno de los diccionarios en su clave empleado sea igual a ventas, entonces voy a agregar algo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que voy a agregar? Quiero su salario. Entonces, en el fondo, aquí voy a poner empleado y quiero acceder a la clave salario. Y esto iba adentro.
Muy bien, ¿no? Entonces aquí ya está un poco más claro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, en cada iteración yo voy a tener un departamento distinto que, por ejemplo, decíamos puede ser ventas. Y lo que digo es que voy a recorrer toda mi lista de empleados que tengo aquí arriba y en el momento en el que la clave departamento de alguno de los diccionarios sea igual al ventas, por ejemplo, en la primera iteración, voy a agregar el puro salario, ¿no? Que va a ser un número de ese empleado en específico. En la siguiente iteración, por ejemplo, departamento va a ser marketing. Entonces, cuando alguno de los, volvemos a recorrer esa lista ya, cuando alguno de ellos, su departamento sea marketing, voy a agregar su salario. Entonces, esto que me va a poder permitir es juntar todos los salarios, pero de un solo departamento, dependiendo de la iteración que yo esté haciendo acá en este lado, ¿no? Entonces, no sé si vea claro como esta parte que yo estoy teniendo. Y en el fondo, esta es una lista de puros números, de puros salarios que están obtenidos a partir de esto, ¿no? Agrupados, por ejemplo, por marketing, por contabilidad y por ventas. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos estos salarios, como que esta es la última parte, la parte clave, ¿no? Entonces, nosotros queremos obtener, ya que tenemos los salarios agrupados, el máximo. Entonces, aquí, adentro, directamente le podemos quitar estos corchetes o dejárselos, es exactamente lo mismo. Vamos a poner la función max. Entonces sabemos que lo que está dentro ya es un número, ¿no? Y lo que estamos haciendo con esta función max es únicamente sacar el máximo elemento que es el que nos piden. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, pues vamos a insertarlo acá, pero nosotros queremos obtener... sí, pues sí, el máximo, ¿no? Entonces directamente esta expresión que tenemos acá la vamos a cortar y la vamos a insertar de este lado. Muy bien. Entonces nosotros tenemos esto. De hecho, por ejemplo, lo podríamos poner en más de un renglón para que no podamos ver todo. Ponemos aquí un print y que diga salario departamento. Muy bien. Entonces, si ejecutamos, veamos que tenemos un diccionario. De hecho, por ejemplo, aquí podemos dejar lo último y poner aquí el print que queríamos. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, únicamente vamos a ponerle un print en blanco para que diferenciar entre los dos diccionarios. Entonces ponemos esto, listo. Ejecutamos y lo que nos resulta es este diccionario que teníamos abajo, ¿no? Que en efecto es la estructura que nosotros decíamos. Por un lado, las claves son los departamentos, marketing, ventas y contabilidad, y cada uno de ellos tiene el salario máximo de los empleados en ese departamento, ¿no? Que por ejemplo en ventas decíamos que era 60,000, comprobamos que es correcto esa parte. En marketing es 80,000, veamos que en efecto es eso. Y en contabilidad, si nos vamos por acá arriba, el máximo es de 70,000, ¿no? Y justamente es lo que nosotros teníamos por acá. Entonces, eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo a partir de un diccionario. Veamos que en efecto es muchísimo más fácil hacerlo así. Bueno, en el sentido que es más fácil porque utilizamos menos líneas de código y es lo mismo que si nosotros lo pusiéramos en un bucle for, ¿no? De hecho, podemos hacer como el ejemplo, similitud a este, pero con una estructura de bucle for, ¿no? La parte interesante es que esto, de alguna forma, a lo mejor para que nos quede más claro, podríamos replicar esta misma parte o los mismos dos ejercicios con un bucle for tradicional, como lo haríamos. Veamos que van a ser casi las mismas instrucciones que vamos a poner, únicamente le vamos a cambiar el orden, la indentación y tal vez vamos a ocupar algún método más, como por ejemplo .app, o agregarle ahí elementos a un diccionario, ¿no? Podríamos hacer de hecho esa similitud, pero lo interesante de ver esto es que puede parecer un poco más confuso porque estamos combinando ya varias cosas de las que hemos visto, las propiedades de conjunto, la función max y demás, ¿no? Pero con la práctica este tipo de cosas pues se vuelven muchísimo más fáciles y mucho más sencillas de entender a la hora de que nosotros hagamos esta parte, ¿no? Ahora, una cosa más que faltó, que ya no nos va a dar tiempo de hacer ese ejercicio y se queda como desafío, es que nosotros hagamos eh, un diccionario parecido al que nosotros teníamos por acá arriba, únicamente que en lugar de poner como valor asociado el salario máximo, pongamos el promedio por departamento, ¿no? Igual, hagamos un diccionario comprehension, un dic comprehension poniendo una estructura parecida al anterior, únicamente que en lugar que sea el máximo, saquemos el promedio, ¿no? Que de hecho nos podría ayudar mucha de esta estructura que nosotros teníamos aquí, ¿no? Solo hay que agregarle un par de cosillas más y listo, ¿no? Cambiarle un par de cosas y listo, podemos obtener el promedio.